Salón, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo. Suelo usar el nick de Yom Kippur. Quiera Hashem que cuando ustedes escuchen esta parashat, la parashat Lei Leja, puedan entender el significado de ella. Y dijo Elohim a Abraham: sal de tu tierra natal, de tu familia y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Esta porción nos trae una energía maravillosa, pues nos habla del padre de todas las naciones, Abraham. Este hombre encarnó un alma grandiosa que justificó la creación de este mundo en el que vivimos. Abraham planteó la sefirá de Gesed, es decir, que fue la encarnación perfecta de la bondad, el amor y la generosidad, quien impactó al árbol de la vida, cuando una nueva característica dentro del ADN humano, permitiendo que la columna derecha se desarrollara y sirviera de canal de recepción por medio del cual la Torá llegó al mundo. Si logramos entender cuán importante es Abraham, entenderemos que aún hoy el día Gesed es la esperanza del cambio sin sufrimiento, en lo que permitió que la misericordia pudiera revestir a la creación. En otras palabras, Gesed es nuestro sostén. Lei Leja significa salir, en realidad. Lej significa ir y Leja significa sí mismo. Entonces, su real significado es salir de sí mismo. El secreto oculto de esta porción está en el movimiento salir de la inercia y la pereza. Y sobre esto, los comentaristas de la Torá han argumentado que la parashat anterior concluye con las palabras: Terá tomó a Abraham su hijo y salieron con ellos de Ur de los Caldeos. Fueron a la tierra de Canaán y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Esto significa que en el momento en que Elohim le habló a Abraham y le dijo que saliera de su tierra natal, Abraham ya no estaba en su tierra, sino que ya estaba en Harán, por lo cual se presenta una primera contradicción en esta porción. El Zohar, que remedia toda contradicción, explica que hay un proceso secreto oculto allí. Dice que las palabras salgan de su tierra no se refiere a Abraham dejando su patria en el sentido físico, sino más bien se trata de salir del camino de la vida que él ha elegido. Una vida mundana tal y como nos pasa a nosotros antes de ser tocados por el deseo de contacto con energías superiores. Abraham recibió el don de poder leer las estrellas, y en ese momento en el que Elohim le pide que salga de su tierra, él descubre en este mensaje la capacidad de elevarse por encima de su mapa astrológico, por encima de su destino. Abraham aprendió a usar las herramientas que Elohim le muestra y le dice el Zohar, que esto se muestra en la frase: salid de tu tierra de nacimiento. ¿Significa esto que él podía salir de sus rasgos inactos? Cuando dice salir de la casa de tu padre, se refiere a salir de las influencias de las casas astrológicas en su carta, lo cual nos enseña que, por mucha tendencia astrológica que tenemos, nos podemos levantar de las casas que están marcadas en nuestra carta astral. Es decir, que ningún mapa astrológico nos determina la vida si nosotros estamos en control sobre ello. En este Shabbat descubrimos entonces que esta porción nos da el poder de levantarnos de nuestras propias limitaciones. Por eso Rav Aslag afirmó que todo puede ser modificado. De hecho, cuando una persona se muda de país y ya ha pasado más de 10 años viviendo él su carta astrológica, es relocada, es decir, que cambia todas sus expectaciones, como si hubiese nacido en ese nuevo país,
en donde vive. Por eso es que la Kabbalah nos enseña que una de las maneras de adquirir una chispa de alma adicional, es el proceso de adaptación a una nueva cultura, realmente vivir en otro país diferente al de nacimiento, nos hace nuevas personas. El Zohar nos enseña que cuando la Torá relata que Abraham se niega a creer en la promesa de que su simiente heredará la tierra, era porque comenzó su viaje como astrólogo y según su carta no vio que tendría un hijo. Entonces dice la Torá que Elohim lo llevó fuera y dijo: mirad ahora el cielo y mirad las estrellas, si podéis contarlas, así será tu descendencia. El Zohar interpreta que las palabras y él lo llevó afuera, como ese momento que nos llega a todos cuando reconocemos que estamos viviendo una vida absurda, sin un propósito definido, haciendo cosas sin ningún sentido y repitiendo los acontecimientos de nuestra vida una y otra vez, dando vueltas en círculos viciosos. Ese es el momento en el que podemos romper ese ciclo. La forma de hacerlo es contar las estrellas. Cuenta se traduce como Seob, que tiene su raíz en la palabra Sepirá. Seob entonces significa límite. En otras palabras, la forma de tener poder sobre las estrellas o el destino es saber cómo establecer límites sobre las Sefirot. El Zohar explica que hay dos fuerzas principales que gobiernan el pensamiento de cada persona. Estas fuerzas se llaman la columna derecha y la columna izquierda. La columna izquierda simboliza el deseo de recibir, la necesidad de recibir solo para uno mismo. Y la columna derecha simboliza Gesed, amor, bondad, compartir, cuidar, amor incondicional y dar, en otras palabras, misericordia. Estos dos aspectos están en constante conflicto entre sí, como los estudiamos en la Parashat de Bereshit, Génesis, y uno siempre gana sobre el otro. El secreto para poder salir de este ciclo es saber inculcar en nosotros la energía de la columna central, llamada por los cabalistas Din Rafé, juicio indulgente, que implica el poder de equilibrio y la fusión de la columna derecha e izquierda por medio de Dim, juicio o limitación. Tenemos que entender que el juicio fue creado para poder ejercer nuestro libre albedrío, de modo de escoger el momento de retornar al orden de nuestra energía internas y en nuestras vidas. Si no fuera por este poder, estaríamos en la miseria y la devastación, como lo estuvieron las personas en la generación de Noaj, que no tenían límites y trajeron el diluvio sobre sí mismo. Para que las columnas derecha e izquierda se fundan y para que uno oiga a el otro, debemos poner un límite en cada columna, tomar cada deseo y limitarlo, ya que cuando los mandamos a silenciarse, entonces estos lados de nuestra personalidad pueden escucharse el uno al otro. Esto se llama en hebreo limitación conscientemente. Es decir, se trata de escuchar lo que el deseo quiere decirnos. ¿Cómo es esto? Cuando, por ejemplo, tenemos un deseo, enseguida debemos evaluar cuál es su aspecto egoísta. Entonces, cuando lo vemos, lo podemos limitar. Lo restringimos para redirigirlo hacia el verdadero dar. Entiéndase bien, no tiene que restringirse el deseo. Solo la parte egoísta de este deseo es lo que debe ser contenido. Lo mismo con el derecho de dar. En este caso,
Hay que poner límites al dar, saber decir no cuando se debe. ¿Me explico? Muchas veces dar sin límites provoca en el otro el pan de la vergüenza, lo cual aleja el otro de la luz. A veces también sucede que facilitarle las cosas a el otro le impide asumir sus responsabilidades y le retarda su proceso de madurez emocional, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos, alumnos subalternos y etc. Entonces, la limitación en el dar tiene que ir acompañado de la sabiduría, de cuándo limitarla no por nada. Gesed, que es el dar, está en la misma columna derecha debajo de Jotma, que es la sabiduría. No hay que confundir el Gesed con ser abundancia de los otros. También una buena manera de evaluar el dar es haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué quiero lograr con este dar? ¿Bajo qué condiciones deseo dar? ¿Qué espero en el retorno? El verdadero Gesed es el absoluto desinterés, y en vista que estamos llenos de deseos de recibir egoísta, necesitamos un verdadero Gesed, fortalecido para crear el balance perfecto, capaz de crear la columna central del árbol. Muy en el fondo, tanto en el deseo de dar como en el deseo de recibir, pueden contener aspectos egoístas que limitar. De no hacerlo así, estamos constantemente dando vueltas en círculos, sufriendo los mismos viejos problemas y experimentando los mismos patrones de sufrimiento. Si queremos salir adelante y salir de nuestro destino, debemos sacudir nuestras características no deseadas, librarnos de los traumas de la infancia y de las viejas heridas, de modo que podemos reconstruir, aprendiendo cómo establecer límites a nuestra columna derecha e izquierda, lo cual las conecta automáticamente hacia el centro. Entonces podremos comenzar en un nuevo camino. Este es el mensaje y poder que nos ha dejado Abraham, el patriarca, y que palpita en nosotros hasta el día de hoy. Otra herramienta extremadamente importante para nuestra vida que aparece en el Zohar dentro de esta porción es el dormir. Para nosotros dormir es una necesidad biológica y sumamente placentera para el cuerpo, pues éste desea la comodidad de la inercia, pero la Kabbalah nos enseña que lo que el cuerpo más disfruta hacer, que es comer, tener sexo y dormir, guarda grandes luces que esperan ser reveladas, pero para ello tenemos que cambiar el chip de motivación y el propósito con el cual hacemos las cosas. Es increíble cómo haciendo lo mismo, pero cambiando la intención y el propósito, ya nuestro cuerpo comienza a brindar resistencias al hacer lo mismo que nos gusta, solo que con algunas variantes. Es decir, vamos a comer igual lo que nos gusta, solo que bendecimos ante los alimentos. Entonces, esto ya al cuerpo no le gusta. Nos da fastidio. Enseguida sentimos oposición al cambiar la manera de cómo hacer las cosas. Enseñó Rabí Simón que si durante el día hicimos intentos sinceros por corregirnos y crecer espiritualmente, entonces nuestra alma será elevada a las más elevadas alturas en las atmósferas espiritual durante la noche, dándole una ventana por medio de la cual pueda percibir el futuro. Pero si por el contrario, durante el día no tuvimos interés en los hechos positivos que la vida nos hizo llegar para crecer espiritualmente de ello, entonces, al elevarse nuestra alma, ésta se ve rodeada de fuerzas negativas. Si nuestra alma asciende a las grandes alturas,
como es el caso de la gente que busca elevarse espiritualmente cada día, entonces en la mañana, al despertarnos, nuestra intuición y poder de previsión aumentan considerablemente. Tomamos las decisiones correctas cuando somos guiados por la intuición. Sin embargo, si nuestra alma se envolvió de fuerzas negativas durante la noche, el susurro de estas entidades mienten y hablan falsedades a nuestra alma. Estas palabras de engaño distorsionan la realidad, creando caos y confusión. Una de las herramientas para evitar este tipo de engaño de las fuerzas negativas es escanear el Zohar cada mañana, pues esto nos garantiza sin duda la elevación de nuestra consecuencia para salir a desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Aquí hay un importante mensaje del Zohar, mis amigos. No todo lo que recibimos es mensaje de luz. El psiquismo no es garantía de verdad energética. Encontramos cierta fascinación por los videntes y creemos tan fácilmente en lo que otros nos dicen, como si su percepción es santa palabra. Pero pocas veces entendemos que para alguien puede ser acertadamente el camino que la luz pone frente a nosotros. Ese vidente necesita un alto grado de pureza. Al igual es para nosotros. No podemos ser puros si no tomamos las luces que la divinidad deja disponible. Y sin pureza debemos desconfiar de esa voz interna que escuchamos eventualmente, que trata de burlarse de nosotros. Explica el rabí que las fuerzas negativas se divierten cuando ocasionan el caos en nuestra vida, al momento que escuchamos y hacemos caso de lo que nos susurra a el oído. He aquí el propósito de las mitzvot: atrapar verdaderas luces e interiorizarlas en nuestra vasija. Eso es purificación real. Mientras estemos bajo esta corriente eléctrica luminosa que da la energía vital a nuestra alma, podemos estar seguros que nuestro nefés, que sube a las alturas mientras duerme, queda protegido de esta fuerza negativa, que no pueden alcanzar porque no encuentran asedero en ella. Dice Rabí Simón que no es el Ruaj ni la Nesamá que se elevan mientras dormimos, es el nefés, que es nuestra parte animal, la única que tiene que lograr ascender al alto nivel espirituales. Si dejamos que durante el día nuestra animalidad esté en control de nuestro cuerpo, entonces está garantizado que nuestro nefés será rodeado de esas fuerzas negativas. Que el Ruaj y la Nesamá permanezcan en nuestro cuerpo mientras nefés va a recargarse de luz. Shalom. Muchas gracias y hasta aquí la Parashat Lei Leja. Que Hashem nos dé luz. Shalom. שם בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם, עזר כנגדו צלע מצלו, מאז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם.
לשמור ממשבר סופה וקור בלילות של אהבה הוא יהיה חלקת שלווה בראשית עולם